Entonces estamos caminando en la búsqueda del Señor. ¿Cómo se busca a Dios? Bueno, la Biblia no lo dice. Dice Mateo, y estamos refiriéndonos siempre a ese texto, Mateo capítulo número 6, versículo 33, Mateo 6:33, dice la palabra del Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando yo entendí la diferencia entre el reino terrenal, los reinos que han existido, los que existieron, reinos absolutistas, solamente tenía razón el rey. Y en otro tiempo, no cuando era cristiano, me gustaba mucho leer libros y me daba cuenta que existieron reyes locos, reyes que salieron con unas cosas impresionantes, pero era el rey. Ellos podían hacer lo que bien les pareciera y hacían cosas absurdas, pero nadie podía decir nada. Ahora que nos damos cuenta que en el reino de los cielos, usted y yo somos iguales al primogénito, tenemos los mismos derechos. Ay, pero usted. Yo le pido que ponga mucha atención a eso, porque la iglesia en este tiempo, su mayor problema es ese, que no sabe quién es, que le da miedo un demonio, que le da miedo un practicante de brujería, que le da miedo un hechicero, le da miedo porque no sabe quién es. Usted es hijo del rey, usted es hija del rey, con los mismos derechos de un hijo de Dios, con los mismos derechos de Jesucristo el Señor. Y le pido que por favor estudie para que se dé cuenta. Nosotros no somos vasallos, nosotros no somos súbditos, nosotros no somos esclavos, porque Dios nos haya sometido a esclavitud. No, no, no. Cuando llegamos a la vida cristiana, al conocimiento de Dios, se nos es dada una nueva naturaleza semejante a la naturaleza de Cristo y se nos da todos los derechos que a un hijo de Dios, que a Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y ya nosotros decidiremos si por amor servimos a papá, que es nuestro amigo, al Señor Jesús, que es nuestro amigo, si lo servimos como un siervo, como un servidor. Ya si alguno de nosotros quiere ser esclavo por amor, eso es cuestión de cualquiera de nosotros, del que quiera. Pero Dios no somete a nadie a esclavitud. Mire, es tan hermoso entender que en el reino de los cielos los mandamientos son la expresión del amor del rey. Otra vez, los mandamientos son la expresión del amor de nuestro rey. Porque con amor nos indica el camino, nos dice, mire, no haga esto, porque vendrá esto. Camine derecho, no haga el mal, porque le vendrá mal. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. No murmure, no critique, porque van a ser 30, 60, 100 veces más de lo que usted haga. Y entonces hay quienes se afligen diciendo, hey, pero que es que son muchos mandamientos. No, hermano. No, no, no. Usted nunca se ha puesto a contar los mandamientos muy pequeños, que son los mandamientos de la ley de Cristo. Nunca se ha puesto a contarlo. Porque quiero decirle que en la ley de Moisés, los mandamientos, preceptos, estatutos y ordenanzas eran 613. Imagínense, 613. Hoy en día el mandamiento es uno y por ahí se van todos los demás. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por ahí se va todo. Juan dijo un día, si usted ama, no podrá venir el pecado a su vida, porque jamás le vamos a hacer daño a nadie. Por eso, no vamos a pecar contra nadie porque no le vamos a hacer daño a nadie. Entonces, hablando del reino de los cielos, es maravilloso saber que sin haber hecho nada, simplemente porque el Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo y supo que usted y yo en esta tierra, en esta vida, en este cuerpo,
íbamos a creer en nuestro Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo nos predestinó para que fuésemos hijos e hijas de Dios, adoptados hijos de Dios, santos y sin mancha delante de Él. Escúcheme, aún en medio de este proceso que nos falta tanto y que tenemos tantos errores, somos aceptos en el amado. Usted y yo hemos sido aceptados por el Padre solo por nuestra fe en Cristo Jesús. Y ahí vamos siendo formados, ahí vamos siendo perfeccionados. Bendito sea el nombre del Señor, ¿sí o no? Entonces, ahora miremos qué es lo primero que hay que hacer. ¿Cómo entramos? ¿Cómo empezamos en este reino? Que aspiro que en el mes podamos avanzar un poco en el conocimiento del reino de Dios. La Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo pienso, yo creo y estoy seguro que cuando conozca el reino voy a conocer al rey. ¿Sí? Porque estamos en la búsqueda de Dios, pero la Biblia no me dice buscad a Dios, dice buscad primeramente el reino de Dios y la justicia que se aplica en ese reino. Y todo lo demás será añadido. Bueno, yo sé que conociendo el reino conozco al rey. Amén. Pero entonces miremos cómo empezar a entrar, cómo empezar a conocer, cómo adquirir derecho para conocer el reino de Dios. Miremoslo. El Señor Jesús en sus primeros días de ministerio lo dijo. Mateo capítulo número 3, Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Mire lo que dice la palabra. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos no es una ciudad que usted pueda ver con sus ojos. No, el reino de los cielos no es un montón de reglas, de ritos, de cosas físicas. No. Y eso lo hemos estudiado, pero en estas semanas que vamos a tener el estudio de buscar a Dios, vamos a recordar lo que ya hemos visto. Ahora, esto lo dice Juan el Bautista. ¿Qué dice el Señor Jesús? Capítulo número 4, versículo número 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entendamos entonces qué trató de decir o qué nos estaba diciendo Juan el Bautista y qué fue lo que, confirmando lo que decía Juan el Bautista, dijo el Señor Jesucristo. Sencillo, que el tiquete para tener derecho, tener autorización de empezar a conocer el reino de los cielos es el arrepentimiento. Y es muy importante, hermano, que nosotros estemos seguros si ya nosotros dimos ese paso. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Dice el número 3340, dice así: metanoeo es la palabra arrepentimiento en el griego, metanoeo. Y dice pensar diferente o después. A ver, póngame atención acá. El arrepentimiento sucede aquí, en la mente. El arrepentimiento sucede cuando usted y yo empezamos a reconocer que las cosas que hemos hecho no han estado bien, que hemos hecho lo malo. Hermano, yo nunca pensé llegar a entender que mi vida había sido un fracaso, un completo fracaso, porque lo que hacía todo estaba malo. Nunca. Yo estaba tan seguro, oiga, yo estaba tan seguro de que mi vida era buena. De hecho, a mi alrededor la gente me decía: uy, que don Héctor es una buena persona, que don Héctor es cumplido, que don Héctor... Y yo me lo creía. Aunque yo sí sabía que dentro de mí había una podredumbre impresionante, yo me creía que era buena persona, yo me creía que era mejor que muchos. Y cuando mi papá decía: mi mejor hijo es Héctor Fabio, yo decía: yo de qué tengo que
¿Qué tengo que cambiar yo? No, eso es mentira. Pero cuando el Señor se me atraviesa en el camino y no me doy cuenta cuándo, pero empecé a reconocer cosa por cosa lo que estaba haciendo mal, entonces sucedió esto. Mire, dice, pensar diferente o después. Es decir, reconsiderar lo que pasó, pensar diferente, pensar después de que hizo las cosas y decir, uy, ¿yo por qué hice eso? Uy, ¿qué me pasó? ¿Qué tan ignorante he sido yo, Señor? Reconsiderar, esto no estuvo bien. Escúcheme, es el primer paso para nosotros tener derecho a entrar, a empezar a entrar en el reino de los cielos. Si no hay un arrepentimiento, no va a pasar lo que tiene que pasar con relación al cristiano, al creyente y al reino de los cielos. Ya le voy a ir explicando. Entonces, cuando la persona se arrepiente, lo que reconoce es que ese arrepentimiento lo tiene que llevar a una acción. El arrepentimiento sucede aquí, ¿sí o no? Pero eso me lleva a tener la convicción de que algo tiene que pasar en mi vida, algo tiene que cambiar y yo tengo que hacer algo, hacer. Entonces, Proverbios 28:13, Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice la palabra, el que encubre sus pecados no va a ir adelante, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué es lo que trae el arrepentimiento, el pensar diferente o después? ¿Qué trae? El deseo de confesar, el deseo de confesar y de apartarse. Arrepentimiento interno, externo, exterior, confesión y apartar. Eso es. Pero entonces, a nosotros no nos ayudaron, en otro tiempo no nos ayudaron en la iglesia, porque, ejemplo, yo llegué en el año 1999, alguien dijo, nos acabamos de casar. Se acabaron de casar, sí, nosotros nos casamos en otra congregación, porque es que resulta que nosotros pues caímos en pecado. Y el pastor de nuestra congregación nos dijo que teníamos que casarnos. Oiga, el mal concepto de lo que dice la Biblia. Explíqueme, le dije yo a ese muchacho. Ustedes, siendo cristianos, empezaron a convivir sexualmente, a tener relaciones íntimas. Sí, hermanito, sí, hermanito Héctor. Entonces fuimos a donde el pastor y le dijimos, pastor, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que nosotros caímos en fornicación. ¿Qué podemos hacer? Él nos dijo, hermanos, se tienen que casar. Entonces ellos se casaron sin estar seguros si habían reconsiderado su acto, si se habían arrepentido. Y el pastor los mandó a casarse sin saber si ellos ya habían confesado eso delante del Señor. Y eso sí está seguro, hermano, nunca se apartaron. Nunca se apartaron. Ellos teniendo sus relaciones íntimas, tuvieron esa relación íntima, se ducharon, se cambiaron y fueron a la notaría, se casaron, volvieron, tuvieron más relaciones íntimas y después fueron y a los 2 o 3 días solemnizaron su matrimonio allá en la iglesia. Y cualquiera diría, está bien, gloria a Dios, ya dieron el paso de obediencia, se casaron, qué pena. Como no confesaron y no se apartaron, a ellos les empezó a ir mal. Empezaron a sentir repudio el uno por el otro. Al final, él terminó en adulterio, terminó buscando una mujer, desesperado, porque ellos lo que hicieron fue con el matrimonio sellar un pecado llamado fornicación. Porque no se cumplió lo que dice la Biblia. La Biblia no dice, póngame Proverbios 28:13. La Biblia no dice, el que fornica y se casa alcanzará misericordia. Dice, el que confiesa su pecado y se aparta es el que alcanza misericordia. ¿Sí dice así o no? Bueno, entonces esas personas no pueden acceder ni siquiera a la entrada del reino de los cielos. ¿Por qué? Sencillo, porque ellos encubrieron su pecado
y pensaron que hacerlo del gato estaba bien. ¿Qué hace el gato? Abre un huequito, deja su mercadito y tapa. Nadie se dio cuenta, ahora nadie puede decir nada, ya me casé, le tapamos la boca a los chismosos. ¿Y a Dios quién se la tapa? ¿A Dios quién le dice, calle, ya me casé? No, hermano. Entonces cuando ellos empiezan en este problema, yo no era pastor, un, un hermano de la banca, yo le pregunto, porque ellos se estaban hasta apartando por esos problemas, le pregunto, ¿alguna vez ustedes antes de casarse se arrodillaron y le dijeron al Señor, Señor, voluntariamente y con el conocimiento de tu palabra, pecamos y al pecar voluntariamente, Señor, pisoteamos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tuvimos por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados y afrentamos al Espíritu de gracia? ¿Lo dijeron? No. ¿No confesaron nunca arrodilladitos? Padre, aquí estamos, Señor, confesamos este. No, nunca. El pastor nos dijo que nos casáramos, que había que casarse porque estábamos en fornicación. Qué cosa tan horrible. Entonces les digo, vaya, háganlo, háganlo. Nunca la Biblia dice el que fornica y se casa alcanza misericordia. Es el que confiesa su pecado y se aparta. Ellos se miraron, ya estaban separados. Se miraron, se fueron. 3, 4 días después empezaron a volver. Como un mes después hablé con ellos y me dijeron, hermano, qué cosa tan tremenda, las cosas empezaron a cambiar. Yo mismo al otro día ya no sentía deseos por esa señora, por esa mujer con la que yo estaba adulterando. Yo mismo empecé a sentir un cambio porque me sentí en paz, porque sentí que una carga se me quitó de encima. Porque es que el que se arrepiente tiene entrada al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, el Espíritu de Dios empieza a obrar en nuestra vida con tanto poder para apartarnos del pecado. El Espíritu Santo es el único que manifiesta el pecado y lo juzga para que sea desarraigado de nuestra vida. ¿Quién entiende eso? Entonces, el Señor Jesucristo y Juan dicen algo que es muy claro: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sin arrepentimiento, una persona no puede conocer qué es y cómo se vive en el reino de los cielos. Y vaya teniendo esas preguntas ahí. ¿Qué es y cómo se vive en el reino de los cielos? Sin arrepentimiento, ahora, póngale cuidado. Esperamos que nadie en nuestro entorno vaya a cometer ese error. Pero uno ve, yo vi, ya no lo veo, ya no conozco a nadie así, pero yo vi en ese tiempo personas con muchos años, afligidos, enfermos, con escasez, con los hijos enfermos y todo lo demás. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó con el reino de los cielos en estas personas? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se manifiesta lo que viene en el paquete de salvación? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Usted sabe cuáles son los componentes de la salvación? Sanidad, libertad, paz, prosperidad. El derecho a ser auxiliado en los momentos difíciles. El derecho a ser guardado antes de caer en el problema. Todos esos derechos los tenemos los hijos de Dios, porque la salvación significa todo eso, todo y más. Ahora, cuando la persona no ha entendido y no se le ha enseñado bien, porque hermano, el problema aquí hemos sido nosotros. Eso no le dé vueltas. El problema en el Evangelio hemos sido nosotros los ministros, que no estudiamos y sencillamente cuando el ministro no estudia entretiene la iglesia con cosas y hasta le emociona todos los días ministrar y que los hermanos caigan en el piso, unos llorando, otros. Pues eso es bonito, hermano, pero no puede ser todos los días. No. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo cuando estuvo por Samaria, Galilea? ¿Qué hacía? Enseñaba. ¿Qué hacía el Señor? Enseñaba. La enseñanza, oiga, la enseñanza es el antídoto de la ignorancia, de la incredulidad, de la rebelión.
Entonces a una persona que no se le enseñaba qué eran las obras de la carne, ahí están en Gálatas 5:16, ahí está. Usted y yo las podemos leer, pero si no nos las explican bien, porque yo no sé usted, pero yo alguna vez llegué a creer que es que los que estaban en la iglesia antes que yo, si se quitaban los zapatos, levitaban, se iban a... Uy, sí, claro, tan santos. Y ni qué decir del pastor, hermano. Uno tenía en una alta estima el pastor, pero no que no lo podamos tener en alta estima. No creamos que es infalible. Jamás pensemos eso. Entonces todo lo que decía el siervo se lo recibíamos y empezábamos a vivir de acuerdo a eso. Así que muchas personas nunca se arrepintieron del todo. ¿Por qué? Porque aunque no volvieron a robar, porque aunque no volvieron a cometer pecado sexual, porque aunque no volvieron a ingerir licor ni drogas alucinantes, no volvieron a matar si alguna vez cometieron asesinato, siguieron practicando algunas obras de la carne, siguieron con contienda, porque la amargura se quedó en ellos, siguieron viviendo la contienda, el pleito, la enemistad, los celos, la ira. Ellos no se habían arrepentido, en esa parte no se arrepintieron jamás. Y entonces la gloria de Dios en ellos no se veía, o se veía un poquito. Porque dice la Biblia, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin arrepentimiento, nosotros no podemos disfrutar del reino de los cielos. No lo podemos conocer. Porque el reino de los cielos, bueno, ahora le digo esa parte. El reino de los cielos es algo intangible que debe de vivir dentro de nosotros, pero lo tenemos que conocer. ¿Escucha eso? Nosotros tenemos que conocer cómo se vive en el reino de los cielos para que eso no sea una casa hecha de ladrillo y ese es el reino. No, la Biblia dice que el reino está entre nosotros. ¿Dónde está? Entre nosotros, en usted y en mí. Póngale cuidado. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En una ocasión el Señor Jesús dijo que de los niños era el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque en ellos no hay problema de fe, en ellos no hay altivez, orgullo, soberbia. Entonces cuando el versículo 3 dice bienaventurados, tienen un buen futuro, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué podemos entender nosotros con pobres en espíritu? Por ahí hay un estudio que es viejo. Se llama 3 clases de pobreza. Sería muy bueno que usted lo escuchara y lo comparara con la Biblia. Nosotros nos damos cuenta que hay 3 clases de pobreza. La pobreza económica, que esa se soluciona cuando el Señor le manda dinerito, ¿sí o no? Esa se soluciona. La pobreza mental, que la persona puede tener mucho dinero, pero si tiene una pobreza mental, la persona dice no tengo, vive de lo peor, vive mal, aguanta necesidades con el dinero guardado. Esa persona es pobre mentalmente. Esa es la peor de las pobrezas. Esa no tiene solución sino Cristo. Y la pobreza del espíritu, que significa que yo nunca me voy a sentir solvente, independiente, nunca me voy a sentir suficientemente fuerte y sabio y entendido como para decir no necesito de Dios. El pobre espiritual siempre depende de Dios. ¿Cuántos dependemos del Señor? No importa cuánto el Señor nos dé, no importa cuánto el Señor nos use. El pobre espiritual siempre dice, yo sin el Señor no soy nadie. Esa es la mejor pobreza espiritual. Entonces, mire, estamos diciendo que el cambiar de pensamiento, el pensar diferente, el reconsiderar para empezar a vivir diferente, se llama arrepentimiento. Pero en el momento en que esa persona se arrepiente, se aparta del pecado, va y le cuenta al Señor todo lo que hizo. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esa posición, el tipo nunca, espiritualmente, nunca se vuelve a levantar. Él permanece arrodillado delante del Padre.
delante del Señor Jesús. En esa posición, él siempre le está preguntando al Señor, Señor, ¿qué debo de hacer? Señor, ¿a dónde debo de ir? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Esa persona tiene una garantía. Él es dueño del reino de los cielos. Y el Señor se lo va a ir mostrando, el Señor se lo va a ir revelando, el Señor le va a permitir vivir en ese reino estando aquí en la tierra. Porque eso no es para el otro siglo, eso no es para cuando muramos de este cuerpo, no, eso es para ahora, eso es para ahora, para hoy, claro. Entonces, mire las connotaciones. El pobre en espíritu. Y dice allí en ese texto, versículo 10, el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Usted ha entendido? Bueno, yo lo expliqué en los domingos cuando empezamos por allá, hace varios años, cuando empezamos los domingos, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, ¿no? Expliqué esto, se lo voy a volver a explicar. ¿Quién padece persecución por la justicia? ¿Quién padece persecución por la justicia? La justicia de Dios son los mandamientos muy pequeños. No tenemos nada que ver con los mandamientos del Antiguo Testamento, sino que el Señor Jesucristo dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo, y esos son los que valen para usted y para mí. ¿Estamos claros con eso? Entonces, ¿quién es el que es perseguido a causa de la justicia? Listo. ¿Se dieron cuenta que usted es cristiano, evangélico, pandereto, aleluya, de hueso colorado? Entonces lo sacan, no le dan trabajo, en su familia empiezan a aislarlo, a echarlo para un lado. Entonces ya empiezan a decirle, tonto, bobo, vos que le llevas la plata a ese pastor, ese. Ve, bobo, vos andás repartiendo el dinero dizque entre los pobres. Este tipo, se compra 4 o 5 mercados y va y se las lleva a gente que ni conoce. Se volvió bobo. Esa es la persecución por la justicia. Porque usted está haciendo lo correcto, lo que le dice Dios, y los demás lo están criticando. Eso es. Entonces dice que aquellos que hacen la voluntad de Dios, que obedecen el mandamiento de Dios y empiezan a ser criticados, perseguidos, de ellos también es el reino de los cielos. Tienen el derecho para conocer el reino de los cielos. Y ahí en ese capítulo 5, el versículo 19, póngale cuidado a esto. El versículo 19 dice así, concluyendo lo que el Señor Jesús está enseñando, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Quiénes son esos? Los que dicen, ¿qué va? Eso que ponga la otra mejilla, no, olvídese, eso no puede ser así. Oiga, que el que te pida, dale, yo acá soy bobo, eso andan por ahí un poco de engañosos, por ahí mentirosos. ¿Y usted qué? Si el Señor le dijo al que le pida, dale, pues si le duele dar dinero, dele un consejo, dele una palabra, ore por él, pero dele algo que le sirva, pero dele. No, le cierran la ventanilla y dicen que no, que. Dice que el que no obedece esos mandamientos muy pequeños y así lo enseña a los que están alrededor. No es que uno no puede ser bobo, hermano. Así me lo dijeron a mí. Uno no puede ser bobo, poco de engañadores. Mire, esa niñita van y le echan barro y esa es alquilada, esa niña que tienen en los brazos para pedir. Bueno, digamos que todo es cierto, pero ¿por qué no abrimos la ventanilla y le damos algo, una fruta para la niña? Démosle algo. Démosle una palabra, dígale, busca del Señor, hay una iglesia cristiana, algo. No, ni le hablas, súbela. Así no es, así no es. Dice entonces, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vamos meditando porque es que el mandamiento de Dios es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Estamos viendo algunas connotaciones de lo que es el reino de los cielos. Ahora, Hechos 3:19 me complementa a mí algo que tiene que ver con la entrada al reino de los cielos. Hechos 3, versículo 19 dice así: así que arrepentíos y convertíos.
ya complementa con una segunda palabra. No solamente cambie de mentalidad, cambie de pensamiento, no. Arrepentidos y convertidos. Esto me garantiza el derecho a entrar en el reino de los cielos, a conocerlo, a vivirlo. Explíqueme cómo así, arrepentidos y convertidos. Yo tengo un texto bíblico, son 2 versículos bíblicos, con los cuales le explico lo que está diciendo Pablo en este texto. Isaías, capítulo 1, versículo 16 y 17. En el versículo 16 está lo que es la tipología del arrepentimiento, apartarse del pecado. Y en el versículo 17 está lo que es la conversión. Póngale cuidado. 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Diga conmigo arrepentimiento. Claro, pensó diferente, recapacitó, reconsideró y dijo, no más. Listo. El versículo 17 dice, aprended a hacer el bien. Deténgase ahí. ¿Qué es la conversión? ¿Qué es la conversión? Aprender a hacer el bien. El arrepentimiento es dejar de hacer lo malo. Permítame, yo sé que es una tradición de muchos años. Yo sé que es una tradición que tal vez yo no le pueda quitar a usted y no pretendo quitársela. Pero le voy a explicar algo bíblicamente, a la luz de la Biblia le voy a explicar esto. Escúcheme. Nosotros no deberíamos hablar de que yo cuando me convertí, no. Conversión todavía estamos en ella. Todavía estamos aprendiendo a hacer lo bueno. Más bien deberíamos decir, yo cuando me arrepentí, no convertí. La conversión dura toda la vida. Aprender a hacer lo bueno dura toda la vida. Pero sí hubo un día en que entendimos que estábamos haciendo lo malo y empezamos a apartarnos. Deberíamos decir, el día que yo me arrepentí, en el tiempo cuando yo me arrepentí, eso es correcto. Ahora, la conversión es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. También hay estudios sobre esto. Y déjeme decirle algo. No ha faltado el cristiano, la persona que siendo tocado por el Señor, se arrepintió de lo malo, dejó de hacer lo malo, pero su corazón herido nunca le permitió aprender a hacer el bien. Le explico. Conocí un hombre que golpeaba a su esposa, conocí un hombre que era altanero con sus hijos, los golpeaba hasta con los zapatos. En ese tiempo, hermano, donde la gente tenía que aguantar esos varones violentos. Él conoció el evangelio. Un gran amigazo de él, un día empezó a hablarle y en pocos meses ya él empezó a ir a la iglesia. Pero ¿sabe una cosa? Habían pasado 3 años y él, hasta donde había avanzado era que había dejado de hacer lo malo, no más. Ya no le pegaba, ya no golpeaba a sus hijos, ya no era autoritario, ya no gritaba, ya no insultaba, ya no maldecía. Pero era incapaz de acercarse a esa esposa, a abrazarla y a decirle, mi amor, te amo, esposa, eres importante para mí. No era capaz de acercarse a esos hijos y decirles, hijos, ustedes son importantes para mí, los amo, quiero lo mejor para su vida. No, él se quedó de una pasta y cuando yo hablé con él me dijo, es que me da pena, es que yo fui tan malo, pastor, que yo no sé si me puedo acercar a ellos y no me van a rechazar. No, eso es un corazón herido, un corazón lastimado, todo prevenido. Entonces, no es solamente dejar de hacer lo malo, es aprender a hacer lo bueno. ¿Qué pasó? Claro. Y entonces preguntémonos cada uno de nosotros, ¿estamos aprendiendo a hacer lo bueno? Porque es ahí donde el reino de los cielos se abre en la vida del cristiano. Las puertas del reino de los cielos se abren para que usted y yo empezamos a conocerlo. Claro, porque ahora, bueno, antes el que robaba, bueno, ya no robo más, pero cuando ve a alguien necesitado esconde la mano. No. En vez de robar, ahora
Él trabaja y con sus manos produce lo suficiente como para ayudar, así sea en poco, en un primer momento, así sea en poco, a alguien, ayudarlo. Antes robaba, ya dejó de robar, dejó de hacer lo malo y ahora está aprendiendo a hacer el bien, ahora está aprendiendo a dar. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Claro. Y allí es donde el reino de los cielos ya no se hace fuerte. Ahora abre sus puertas para que usted y yo empecemos a conocerlo. ¿Está entendiendo eso? Mire, póngale cuidado. Sí, todavía me alcanza. Romanos 14, 12. Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de vosotros, no, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nosotros no nos vamos a escapar a dar cuenta. Dice el versículo número 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Viene hablando pues de que los débiles en la fe te van a ver con tu libertad y no van a entender por qué tú haces cosas que para ellos es pecado. El religioso, ¿no? Ese es comer carne, de eso viene hablando. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios, póngale cuidado a este versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo sé que usted ya conoce el significado de esto. Déjeme recordárselo. Lo que Pablo está diciendo es que el reino de los cielos no es nada físico, no es nada físico, no es nada que se pueda construir físicamente. Eso no es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es que a usted le prohíban comer algo o que le exijan que coma esto. El reino de los cielos no es, no. El reino de los cielos es interno. Tiene una manifestación interna en cada uno de los creyentes. Debería ser así. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos no es nada físico, ni comida ni bebida. Pero sí dice justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Le voy a plantear esto y mañana lo desarrollamos. Póngame atención. La justicia de Dios. Cuando alguno de nosotros interiormente, estoy diciendo que esto determina el reino de los cielos en el creyente. La justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo internamente en el cristiano. Entonces, cuando el creyente se ha preocupado por aprender los mandamientos del Señor Jesús, no los de Moisés, no mezcle una cosa con otra, por favor. Cuando el creyente ha interiorizado los mandamientos del Señor Jesús y desea obedecerlos, eso no lo conoce nadie, Dios y usted, Dios y yo. Pero cuando esa persona desea realmente obedecer los mandamientos del Señor y le dice al Señor, Señor, me parece difícil esto, Señor, no me parece que sea coherente este mandamiento, lo estoy entendiendo bien, pero mientras que lo entiendo, si tú me lo quieres enseñar de otra manera, yo voy a obedecerlo así como está escrito. Mañana le desarrollo esto. Y por otro lado, escúcheme, interiormente tiene paz, interiormente está tranquilo, no se aflige, no se angustia, no se desespera. Óigame, no está pendiente de lo que otro piensa, no le afecta lo que otro está diciendo de usted. ¿Está entendiendo lo que le digo? Nadie lo puede ofender porque usted sabe que a usted como hijo de Dios nadie lo ofende. Usted se ofende si quiere, si no, no. Nadie lo lastima, nadie le hace daño, es que me hizo daño. El cristiano sensual, el cristiano con corazón de pollito, con un alma herida, con un alma afligida, lastimada, entonces es que me hizo daño, es que lo que pasa es que me ofenden, lo que pasa es que me miran mal y yo me siento mal y tengo que llorar. Ay, hermano, eso no es reino. El reino de los cielos se manifiesta en una persona que
No depende de lo que otro es, no depende de lo que otro hace, no depende de lo que otro dice ni de lo que otro piensa de él. No, él está firme en los principios bíblicos que ha conocido y que sigue conociendo. Esto es interior. No es una persona que se come las uñas, que se desespera, que se angustia, que se aflige, que se enoja porque no le creen y entonces sabe que reclama. No, no. Mire, no están en el reino de los cielos aquellos que aquí en la tierra toman partido en cosas terrenales. No están, no conocen el reino de los cielos. No, no lo conocen. Los que empiezan a pugnar por un ser humano o por otro, que ese es mejor que aquel, no, hermano. Y se lo estoy diciendo en general. Hay gente que defiende hombres, que dicen que tal pastor es mejor que otro. Hermano, déjele eso al Señor. Usted aprenda lo que es bíblico y lo que no es bíblico, deséchelo. Y cuando usted entienda que es bíblico, que desaparezca la persona que le enseñó, para que usted pueda decir, la Biblia dice, diferente. Hermano, en la política, en todo, el cristiano, el que está entrando o ya entró en el reino de los cielos, ese no defiende a nadie. A nadie. Él ora por todos. ¿Qué? Él ora por todos. Él no mete las manos a la candela diciendo, esto es mejor que aquel. Seres humanos fallan. Vea, yo siempre les he dicho hace muchos años, ¿cuántos presidentes han pasado? No lo sé. Pero siempre en elecciones yo les digo, órenle al Señor. Voten por la persona que usted crea que es mejor o menos malo. Bueno, usted verá. Pero no se idealice con nadie. No piense que alguien va a ser la solución de algo. Hermano, si usted cree que algún ser humano va a ser la solución para este país, para este departamento, para esta ciudad, no soy profeta, pero se lo digo, se va a decepcionar. Jesucristo y nadie más, hermano. Solo Él. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Y el gozo, que es un deleite calmo, es una alegría permanente. No importa en qué situación estemos viviendo, hay gozo en nuestra vida porque Dios lo puso y porque el que reside, el que vive en el reino de los cielos, jamás deja que la tristeza permanezca mucho tiempo en su vida. No, no lo deja. Porque el reino está dentro y de dentro para afuera hay una explosión de libertad, de sanidad, de gozo, de paz, de alegría. ¿Sí o no?